Según el DANE, en Colombia existen 2.6 millones de personas con discapacidad, que representan el 6.4% de personas con discapacidad en todo el territorio nacional. Estas personas aún no saben cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, pero aún más delicado es saber que muchas de esas personas viven y se desarrollan diariamente en un hábitat y en un entorno social que no los incluye a ellos como sociedad. En cuanto al concepto o término de discapacidad, conocemos a muchas personas con alguna limitación en alguna parte de su cuerpo, pero en este momento las verdaderas personas con limitaciones son muchas personas del común y corriente que no saben y no respetan la dignidad de estas personas. Hoy en el set de Punto de Análisis nos acompaña la señora Gladys Sánchez. Ella pertenece a la Corporación CRES, y el señor Wilber Mejía Toro. Él pertenece a la Secretaría de Protección Social del municipio de Guarne. Con ellos entonces vamos a hablar acerca de cómo va a ser la divulgación del Acuerdo 010 del 20 de diciembre de 2013, que es la Política Pública de Discapacidad. Hola, soy Esteban Sánchez y les doy la bienvenida a su programa Punto de Análisis, el programa que comparte con ustedes temas y debates de actualidad para toda la comunidad. Antes entonces de empezar con el tema que nos reúne hoy, que es la divulgación a través de la cartilla de la Política Pública de Discapacidad, les queremos recordar que en el mes de mayo de 2014 estuvimos reunidos con el secretario de Protección Social, el señor Wilber Mejía, hablando entonces de qué es una política pública de discapacidad. Wilber, pero quiero que entonces antes de empezar le recordemos otra vez qué es y cuál es el objetivo de esta política a toda la comunidad, todos los televidentes que nos están viendo hoy. Bueno, muy buen día para todas las personas que están observando este programa en este día. El objetivo de la política pública de discapacidad, hablando en términos coloquiales y de manera informal, la política pública de discapacidad busca brindar igualdad de oportunidades a la población con discapacidad. Cuando hablo de igualdad de oportunidades, no quiere decir pues que de momento ellos van a acceder a los mismos derechos que los demás ciudadanos sin un trato especial. No, lo que queremos es que mediante esta política estas personas reciban o que puedan acceder a aquellos derechos que han sido vulnerados a través de la historia, no solamente en el municipio de Guarne, sino a nivel nacional y departamental. La historia de las personas con discapacidad viene marcada precisamente por una vulneración de derechos. Y esta política pública de discapacidad lo que busca es precisamente sacarlos de ese anonimato, de esa invisibilidad. Ahora, cuando yo digo que no es darle lo que se da al resto de las personas, es porque le vamos a dar lo mismo, pero le vamos a dar más. Es decir, van a tener participación política, van a tener programas educativos adecuados a sus necesidades. La idea es que lleguemos también a tener ayudas técnicas, incluso a futuro, a mediano plazo, subsidios especiales también para esta población. Como lo mencionaba ahora, es sacarlos del anonimato, que sus derechos no sigan siendo vulnerados, pero que además sean ellos sujetos constructores de sus derechos, que no solamente sean personas que van a recibir o a sentarse a esperar que lo que el Estado les va a brindar, sino que también tengan esa formación que les propicie ese empoderamiento, esa capacidad de salir adelante, de gestionar sus proyectos, de luchar por los derechos de ellos, por los derechos de las demás personas con discapacidad, que sean ellos los que tengan claro qué es lo que el Estado debe brindarles y sean constantes vigilantes de que la oferta municipal incluya la población en situación de discapacidad. Gladys, para seguir entonces en el programa, definamos algo muy importante que de pronto las personas no lo tienen muy claro. Para usted, como que pertenece a la Corporación CRES, ¿qué podemos decir de qué es discapacidad? Discapacidad inicialmente se entendía como una deficiencia que tenía una persona. Sí. Y esa persona tenía que lidiar, digámoslo así, con su deficiencia y tratar de superarla para, nivelarse con los demás y poder acceder a ciertos beneficios de la comunidad.
o por lo menos intentar tener un trato digno, pero era un esfuerzo que él debía de hacer, y de hecho por eso se hacía así el proceso de rehabilitación. La historia ha ido cambiando el concepto, y ahorita se piensa que la discapacidad involucra dos aspectos: por un lado la deficiencia de la persona, pero por el otro la sociedad, las barreras que la sociedad pone o la apertura que tenga la sociedad. Entonces es una combinación de la deficiencia más las barreras que para la participación le ponga a la sociedad. Si hay muchas barreras, hay mayor deficiencia. Si hay menos barreras, hay menos deficiencia, y la persona puede desenvolverse como cualquiera otra. Hablando de eso, entonces, de esas barreras, en ese momento, en lo que está entonces plasmado en la cartilla, se habla mucho de la tolerancia y el respeto, pero en ese momento las personas carecen mucho de esos dos valores. ¿Por qué cree usted que está pasando eso? Porque siempre a la persona con discapacidad se le ha subvalorado. De ahí mire la misma nominación que se ha tenido, minusválido, inválido, o sea, como carente de validez. Sí. Y esa concepción que durante tantísimos años se ha tenido ha llevado a que la persona sea discriminada y hecha a un lado. Y ese mismo hecho hace que entonces no sea respetado como ser humano, en su dignidad de ser humano, la dignidad que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o inclusive nuestra Constitución. Y obviamente hay también, aunque tal vez no tanto intolerancia, como si marginación, como si, ¿cómo te dijera? Sí, la subvaloración. No, lástima es la palabra que estaba pensando, que estaba buscando. Una lástima hacia la persona, ay, qué pecado, es que no puede. Sí. O un abuso de la persona, por ejemplo, sobre todo cuando tiene una discapacidad intelectual o tal vez un trastorno psiquiátrico, que a la persona, de ella se burlan. Hemos visto muchos casos en nuestro municipio que a la persona le tiran piedras, solamente para hacerle dar rabia. Claro. O abusan de ellos y les dan licor o les dan drogas solamente porque saben que no tiene el criterio suficiente para defenderse. Entonces ahí está haciéndose una discriminación y una consideración del qué pecado. En la cartilla también dice que el mayor factor del problema es la inclusión social. En este caso, Wilber, ¿cómo entonces podemos ser actores activos para que esas personas con discapacidad entonces puedan ser actores activos de la sociedad? Lo mencionamos ahora, y es precisamente comenzar a transformar esa representación social, psicosocial o representación mental que se tiene respecto a la población con discapacidad. Lo que decía la compañera Gladys ahora, que no es mirarlos con lástima, y sobre todo tener muy claro que pese a que tienen algún tipo de discapacidad, pueden tener habilidades en otros aspectos. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, un jugador de fútbol que, bueno, lo que voy a decir suena tosco, pero lo voy a utilizar para ejemplificar lo siguiente. Él decía, es que todos somos brutos, pero lo que pasa es que todos no somos brutos en lo mismo. Yo digo, todos somos discapacitados, solo que todos no somos discapacitados en lo mismo, ¿cierto? Entonces es cambiar esa representación de que la discapacidad es simplemente que porque la persona le falta un pie, o que porque nació con síndrome de Down, o porque tiene una parálisis mental. Creo que la discapacidad se refleja en muchos otros ámbitos de la vida. Cuando logramos entender eso, de que todos podemos tener una discapacidad en algún momento, comenzamos a ver la discapacidad desde otro modo. Y en ese momento en que comenzamos a ver la discapacidad de otro modo, ya estamos entrando a un campo de inclusión. Es decir, ya no es incluir el discapacitado en nuestro mundo, sino nosotros incluirnos en el mundo del discapacitado. Gladys, ¿usted tiene que decir algo acerca de la inclusión social con los discapacitados? Sí, es que además es un trabajo que hay que hacer desde el mismo sujeto y desde la familia, porque la persona con discapacidad suele pensar, no puedo, no soy capaz, y se cree el cuento de que las cosas no son para él, porque así se lo hemos hecho sentir siempre. Por eso en la política pública de discapacidad decimos que uno de los objetivos para lograr la inclusión social, o una de las estrategias, es trabajar el empoderamiento de la misma persona, que él sienta que si es un sujeto de derechos,
que es capaz de hacer las cosas, y en eso juega un papel muy importante la familia. Es común que las familias sobreprotejan al niño cuando se dan cuenta que tiene una discapacidad de la que sea, visual, auditiva o física, o un autismo. Tienden a ser muy sobreprotectores, y cuando son tan sobreprotectores no le permiten al niño un adecuado desarrollo, o tienden a ser a la parte contraria, a dejarlos, porque sé como él no puede, entonces no le exijo, y ahí tampoco se logran las cosas. Entonces, para lograr una inclusión social necesitamos un sujeto que sea capaz de reclamar sus derechos, que sea capaz de desenvolverse en el medio, una familia que lo apoye, que lo impulse. Bien importante lo de la familia. Sí, y además una sociedad que reconozca que todos somos diversos, como acaba de decirlo Wilber, que todos tenemos diferentes dificultades y que todos tenemos diferentes capacidades, y que en esa medida aquella persona que yo veo que es limitada visual, sé que puede hacer tal cosa y puede estar trabajando conmigo, o puede estar en mi colegio, o puede formar parte de una familia, ¿cierto? Pensar, por ejemplo, que una persona con síndrome de Down llegue a conformar familia, eso se el sale caso de Pablo Pineda, el español. Eso es una excepción, como la regla. No sé si conoces a Pablo Pineda. Vamos entonces contar un poco a todos los oyentes cuál es el caso de esta persona, Pablo Pineda. Pablo Pineda es un actor, es educador, pero lo particular es que él tiene síndrome de Down. Síndrome de Down. Y entonces él hablaba de cómo ha sido importante pues la familia para ese apoyo, para él poder superar, digamos, que esas limitaciones que en algún momento le impusieron la barrera. Y él expresa un pensamiento muy claro sobre el síndrome de Down, sobre la discapacidad. Sí. Menciona cómo los prejuicios de la sociedad de pronto engrandecen más el problema. Ahora, no es de negar que hay diferentes grados de pronto de dificultad que puede tener un discapacitado. No queremos decir que simplemente que es cuestión de actitud. No, hay diferentes grados, pero también es cierto que la misma sociedad se ha encargado de agrandar más el problema. Cuando tenemos ese determinismo de pensar que la persona con discapacidad es un sujeto reducido, con una minusvalía, allí es donde estamos agrandando el problema. O por ejemplo, lo que es tan común en las familias paisas. Por ahí hay otro dicho también que decía que, ¿cómo es? Que cada familia de Antioquia tiene su bobo propio. Sí. Decían una frase muy vulgar, pero esa frase esconde una realidad, y es que en muchas ocasiones las familias tienen una persona con discapacidad y lo ocultan, lo mantienen. A eso voy en ese momento. Claro. Las familias o los padres de uno siempre van a tratar de proteger o sobreproteger a sus hijos, independientemente que tengan discapacidad o no. Pero entonces, ¿ustedes cuáles creen que las familias les pueden aportar a ustedes en un proceso sano para que una persona con discapacidad se pueda incluir correctamente en una sociedad? Pues nosotros pensamos que la familia tiene todo que ver en el proceso, sobre todo cuando estamos hablando de familias de muchachos pequeños, porque ya el grande tiene todos los resabios del mundo, o todos sus prejuicios y sus cosas, tanto ellos como sus familias. Ahí ya aplicaría la rehabilitación basada en la comunidad. Ajá. Y por eso nosotros, por ejemplo, le damos tanta importancia al programa de estimulación, porque consideramos básico que estas mamás cambien su mentalidad, se den cuenta que con su hijo pueden hacer muchas cosas, que se requiere de ellos sí mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero también pueden alcanzar muchos logros. Y lo más importante es que la familia entienda que su hijo es capaz. Y que no lo escondan. Así. Que no lo escondan, porque es que, o sea, es muy triste eso, de avergonzarse de estas personas y esconderlas. La frase que yo mencionaba ahorita, pues que es muy tosca y que obviamente no corresponde a mi modo de pensar, sino que la uso, o la he usado para ejemplificar eso, que realmente la prevalencia de la discapacidad es más común de lo que nosotros pensamos. Y otra cosa muy interesante, que en este momento las familias que nos están viendo, que diga qué familia no tiene una persona de pronto con unas condiciones mentales o físicas diferentes a los demás. Es decir, que en cada familia siempre hay un primo, un tío, un hermano con algún tipo de discapacidad.
Sí, es que en ese es muy momento común. las verdaderas personas discapacitadas son las personas del común y corriente que de pronto no están entendiendo que estamos en un entorno cambiante, que nos tenemos todos entonces que aceptar y tolerar independientemente de las capacidades físicas, visuales o mentales que decían anteriormente Gladys. Pero mira que es que además el concepto que te decía ahorita que ha cambiado tanto nos pone en una situación muy diferente, porque dice, es la deficiencia de una persona sumado a las barreras del entorno. Entonces es posible que mi deficiencia ni siquiera se note, Claro. pero el entorno me reprocha todo y no me deja desarrollar. Ahí me están provocando a mí una discapacidad, ¿cierto? Porque la sociedad no me permite desarrollarme como soy. Y te quería decir una cosa, devolviéndome en el tema, hablando de familia. Para nosotros ha sido muy significativo el análisis de algunos de los casos de los muchachos, porque, por ejemplo, encontramos una persona con un retardo mental, pero que desde su infancia, por cuestiones familiares de muchos hijos, ha estado mucho en la calle, Sí. y le toca desenvolverse con uno y con otro, y hablar, y rebuscarse la vida de alguna manera. En contraposición con otros muchachos y muchachas también con una discapacidad intelectual que tienen una familia que los ha cuidado, protegido y están muy pendientes de ellos, y de pronto este otro muchacho, el del segundo caso, desarrolla más unas habilidades de lenguaje, de pronto hasta avanza en la escolaridad y aprende tal vez a leer y a escribir, pero cuando vamos a mirar su desempeño en el mundo social, le gana el primero, porque la familia le permitió, digamos que salir como al ruedo, A interactuar, a interactuar, a moverse, a tener que buscar lo que necesita, a buscar información, a conversar con todo el mundo, mientras que la otra persona la han Está tenido, relegada. sí, y muy bien cuidada y con procesos de habilitación muy adecuados y todo lo demás, pero su desenvolvimiento social ya, Nulo, sí. ya es muy poco, y entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cierto? Habría que buscar no solamente que haya un muy buen proceso de habilitación, rehabilitación, sino además una muy buena capacidad, digamos, de competencia social, por decirle de alguna manera. Yo quiero, por ejemplo, un caso de eso es Javier, Javier Ortiz. que él lo conoce pues como Tutú. Mire que, por ejemplo, él tiene una limitación, pero la habilidad social que tiene Javier es impresionante. O sea, él es totalmente funcional, él sabe sostener un tópico en una conversación, desde su punto de vista, él aporta. Y sobre todo algo muy interesante es que la capacidad que él tiene de hacer mandados. Sí. Y de saber, por ejemplo, lléveme esta tal parte, sabe llegar, sabe ubicarse. Mire qué tan interesante es ese proceso. Obviamente también habrán personas que habrán abusado de esa situación, pero traigo ese ejemplo para ilustrar lo que la compañera Gladys estaba mencionando, lo importante que es la participación de la comunidad en el proceso de rehabilitación de estas personas. Y ahí en este caso quiero resaltar lo que han hecho los venteros, porque es con quien él pues tiene mucho que ver. Los venteros a él lo han respetado, le pagan, sí, y si le dan su lugar, y él sabe que tiene con fulanos el trabajo, le dan su dinero y le ayudan. Entonces en este momento Javier es un muchacho que trabaja, él mantiene su platica, se compra las cosas que necesita, todo con la ayuda de todos los venteros del parque, y no sé pues qué otros negociantes, pero sí me parece eso muy bonito, que lo han aprendido a respetar, a valorar y a darle la oportunidad de sentirse útil e importante en la comunidad. En el momento en el que la divulgación de la política pública de discapacidad se haga entonces en toda la sociedad, ¿ustedes creen que ya una persona independientemente cuál sea la discapacidad, va a poder interactuar y se le va a poder garantizar el pleno ejercicio de respeto de sus derechos? Bueno, ahí viene lo importante de que la familia se involucre. O sea, en la familia, estamos hablando tanto de la familia que comprende su lazo biológico o lazo sanguíneo, como aquella familia que comprende el lazo social, es decir, sus hermanos, sus tíos o como sus amigos más cercanos. En el momento en que las personas tengan pues como ya más referencia de esta política, que es un documento oficial, las personas, es que basta con leer pues como todo el contenido que tiene esta revista, y allí está claro qué es lo que cada persona puede buscar, qué puede exigir y a quién se lo debe exigir.
Vamos a poner un ejemplo acá, la salud inclusiva. Si me permiten, claro, voy a hacer una lectura textual de lo que aquí está. Dice: la salud es un servicio accesible a todos los individuos y sus familias, con participación responsable y a unos costos acordes a sus niveles socioeconómicos. Es importante que las personas con discapacidad y sus organizaciones participen activamente en la planeación y desarrollo de los servicios de atención en salud y rehabilitación. Voy a escoger un ítem al azar. Por ejemplo, vincular a las familias de personas con discapacidad al programa de atención primaria en salud. Mire, por ejemplo, lo que es el APS. O sea, una persona que no sepa nada, pues obviamente no va a exigir. Digamos, yo tengo un hermano con discapacidad y no sé si hay un programa de APS. Me encuentro esta revista, yo, APS, yo ya sé que puedo exigir, ya sé que me debo dirigir a la Secretaría de Protección Social. Voy y pregunto qué es el APS y allí me van a responder. Es un programa de medicina familiar en el cual un equipo profesional se desplaza hasta su hogar, hace una asesoría, aplica una herramienta, una ficha familiar en la cual va a dar cuenta de cuáles son las enfermedades más comunes en esta familia, si esta familia tiene SISBEN, si no tiene SISBEN, si están vinculados al sistema de seguridad social, si de pronto son susceptibles de una posterior ayuda o mejoramiento de vivienda de acuerdo pues a la oferta municipal. Entonces mire que de un simple ítem que aparece acá se puede cambiar toda la vida y todo el entorno familiar, porque no solamente se va a beneficiar la persona con discapacidad, sino toda la familia. Entonces es ahí la importancia de conocer esta política. Entonces en el momento, Clay, ibas a decir algo que sí, pero lo que estabas preguntando, eso de si se espera un cambio rápido, más o menos es como te entendí. Yo digo que es un cambio progresivo. Sí. Habrá que esperar varios años para ver el efecto, pero ahorita uno escucha a algunas madres de familia que ya tienen sus hijos grandes decir: como son de distintas las cosas ahora a como me tocó con mi hija pequeña, claro, las cosas han ido cambiando y yo confío en que vayan a seguir cambiando bastante. Y en esta socialización que vamos a hacer, que se va a hacer con diferentes grupos, educadores, transportadores, madres comunitarias, deportistas, las mismas familias con discapacidad, y también se va a trabajar por discapacidades para contarles. La idea es que ellos conozcan el material y que, como aquí les explicó Wilber, pueda decir: ve, es que aquí en salud mira lo que dice, y entonces ¿cómo accedo a esto? Y puedan ir a preguntar. En educación mira lo que están diciendo aquí, entonces ¿por qué esta cosa sucede? Hay que ir a preguntar. Mira lo que dice de la accesibilidad, y todavía no tenemos accesibilidad en tales lugares, y entonces ¿cómo va a ser esto? Y así cada una de las diferentes cosas que se contemplan en la cartilla, esperamos que la gente alcance a cuestionarse. Digo que alcance es porque es un proceso lento. No esperamos que la gente se cuestione, y que vaya y también cuestione y además lo exija. Y algo interesante a tener en cuenta es que esto es una política decenal. Esperamos que en todo este proceso de transformaciones lleguemos a un 2023 donde la situación sea diferente, porque en este momento nos falta mucho por recorrer, pero nos faltaba mucho más antes. Sí, ese es el primer paso entonces que Claro. están dando. Entonces, al interactuar ustedes por medio entonces de la divulgación de este acuerdo 010 del 20 de diciembre de 2013, que es la política pública entonces para todos los discapacitados de Guarne, es muy bien eso, de Guarne, ¿ustedes creen que al interactuar de pronto ustedes, al exponer ustedes a la administración, a las instituciones educativas, a las empresas de salud, como Wilber lo decía, de pronto a las empresas de recreación y deporte, van entonces a trabajar en una manera más digna de socializarse, entonces nosotros como personas normales con los discapacitados? Sí, esperamos que sí. Esperamos que se desarrolle mucha más conciencia de lo que desde las instituciones y organizaciones podemos hacer para aceptar a la persona con discapacidad y permitirles su inclusión en nuestro mundo, y nosotros también incluirlos en el de ellos, como decíamos ahora. Pero como te decía, es un proceso, y seguramente en algunos sectores vamos a encontrar cierta resistencia o fortalezas también. Claro, pero eso hay que irlo trabajando, insistiendo hasta que logremos cambios importantes. Y otra cosa es que es muy
es muy probable que a esta política le tengamos que ir haciendo cambios y transformaciones, adaptaciones en el transcurso que va avanzando el tiempo, pues porque no es una política cerrada. Obviamente que como es una política que de pronto los filósofos podrían llamar autopoética, es decir, que se autoconstruye, se autotransforma. Podemos hablar en este momento de pronto qué políticas a nivel nacional apoyan esta política de discapacidad. Pues si alguna ley o en la Constitución colombiana está concebido algo sobre los discapacitados. Sí, mira, desde la Constitución se está hablando que el Estado proveerá, protegerá, no sé qué, a las personas con discapacidad. Sí. Y lo está reglamentando desde salud, educación, en diferentes ámbitos, en lo laboral también. Luego han salido varias normas, la 397, una de las más importantes. En la ley 115, la de educación, se reglamenta en términos muy generales la inclusión educativa, y luego se ha ido modificando mediante algunas otras resoluciones y decretos. Sí. El año pasado, y han habido muchas otras leyes, pero el año pasado, por ejemplo, sale la ley 1618 de febrero del año pasado, donde habla de todos los derechos de las personas con discapacidades, como dándole cumplimiento a lo que Colombia aprobó cuando ratificó que aceptaba la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la ONU lo hizo en el 2006 y Colombia lo ratifica en el 2009. Sí. Y en el 2013 entonces saca la ley que te estoy diciendo, la 1618, y se habla de todos los derechos de las personas con discapacidad. Pero además de eso, el Ministerio de la Protección Social, con base en todos los lineamientos que hay desde la ONU y desde la Organización Mundial de la Salud, sí, hace los lineamientos para hacer la política pública. Entonces nosotros hemos sido capacitados también por el Ministerio de Protección Social y la Gobernación de Antioquia para cómo hacer la política pública. Ellos nos dan los lineamientos. Y el año pasado, en diciembre, me parece que fue 6, antecitos de ser aprobado esto, salió el Plan Nacional de Discapacidad. Es un COMPES 106. Me parece que es COMPES 106, Política Pública Nacional de Discapacidad. Y para alegría de nosotros nos dimos cuenta que encajaba perfectamente todo lo que estaba en ese momento estudiándose en el Consejo Municipal con esto. No hubo que sugerir ningún otro cambio porque quedó todo perfecto. Sí, porque como nosotros lo trabajamos con base en eso, entonces no fue tan complicado. Además que la política pública recoge todas las inquietudes de la comunidad, porque para formularla nos reunimos con muchas personas, escuchamos sus inquietudes y sus propuestas, y la interpretación de ellos, de lo que ellos dijeron, lo hicimos a la luz de la normatividad. Otra cosa importante es que en la página 26, bueno, de hecho, en los considerandos comienza en la página 24, continúa en página 25, página 26 y un pedazo de la página 27. Allí hay un resumen, una recopilación de todas las normas bases que soportan la política municipal de discapacidad, es decir, las normas a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel nacional, a nivel municipal, previas, que sirven como piso teórico para esta política, de tal manera que el público que quiera consultarla pueden pedir este folletico y allí los van a encontrar todos los referentes. Los invito entonces a todos a ver una pequeña nota que realizamos sobre la política pública de discapacidad en la Corporación CRES con la señora Gladys. A ver, la formulación se hizo con la participación de personas de la comunidad que nos aportaron toda su información desde sus necesidades, intereses, expectativas, proyectos, propuestas. Y con base en todo lo que dice la ley, lo que dice el gobierno sobre cuáles son las aspiraciones que hay para la atención a las personas con discapacidad, se hizo todo el planteamiento de la política pública. Entonces, este planteamiento tiene que ver con diferentes áreas, entendiéndose que no solamente es ofrecer servicios a la población con discapacidad, no es solamente otorgar un subsidio, por ejemplo, sino que es todo un movimiento que tiene que ver desde la construcción de ciudadanía,
de que las personas con discapacidad se sientan ciudadanos, partes activos e integrantes de esta sociedad, hasta que la misma sociedad acepte y lo tengan en el seno de su núcleo como personas importantes a las personas con discapacidad, que a la vez también le ofrezcan a las personas con discapacidad todos los servicios como a las demás personas, en igualdad de condiciones. Y entonces es de esperarse que en un futuro en Guarne podamos decir que las personas con discapacidad están trabajando en las empresas, que trabajan en el sector oficial, que la alcaldía es accesible para las personas, que en las escuelas hay un mejor trato para los niños con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad, que se pueda decir, por ejemplo, que el deporte, la recreación, la cultura es accesible también a ellos, que hay deporte en silla de ruedas, que hay bailarines en sillas de ruedas, que hay deportes para ciegos, que las personas sordas tienen un trato digno en hospitales, en juzgados, en todos los lugares donde van, que quedan aislados por esa falta de comunicación, que nosotros no sabemos el lenguaje manual. Entonces la pretensión va hacia allá, es todo un movimiento desde lo social, lo personal. También las personas con discapacidad tienen que apropiar de su rol como ciudadanos, desde el Estado como proveedor de muchos de los servicios y garante de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces mira que es todo un movimiento que involucra a muchas personas y que los resultados no se van a ver en 2 o 3 meses y quizás ni siquiera en 2 o 3 años. Estamos proponiendo unas acciones para 10 años, al final de los cuales esperamos ver algunos cambios y que se siga a partir de ahí formulando una nueva política, que de hecho todo lo que se hace está con base en lo que dicen los lineamientos internacionales. La ONU, por ejemplo, ha avanzado mucho en ese sentido y tienen ideas muy buenas para la inclusión de las personas con discapacidad, y esas ideas han sido aprobadas por los estados partes, entre los que Colombia forma parte, ¿sí? Colombia, por ejemplo, ratificó el Convenio de los Derechos de las Personas con Discapacidad que produjo la ONU en el 2006, lo aprueba Colombia en el 2009 con la ley 1346. Entonces eso le da muchas garantías a las personas. Luego el año pasado en diciembre aprueba la ley 1618, que es toda sobre los derechos de las personas con discapacidad. O sea, aterriza la convención a la realidad colombiana. Y eso fue en diciembre del 2012 fue. Y en diciembre del 2013 del año pasado aprobó la Política Nacional de Discapacidad. Entonces mira que a nivel legislativo se están dando muchos parámetros de los cuales la población con discapacidad se puede pegar para poder decirle al Estado municipal en este caso y al departamental y a todos, es que nos están negando los derechos, es que mire lo que está diciendo acá, que no se queden esperando qué es lo que simplemente les van a dar, sino que sean partícipes de toda esta transformación. Me sirve en el sentido de que tengo una niña que apenas tiene 4 añitos y a medida que avanza el tiempo todo va cambiando, ¿cierto? Entonces son proyectos y son procesos que a ella le van a convenir si llega a estudiar a una universidad, a tener accesos a una salud, a la educación, todo eso. Aquí con CRES me he beneficiado porque igual ella hasta el momento está aprendiendo prácticamente a caminar. Aquí aprendió a pintar, a hablar, a gatear. Entonces esto nos favorece a todos los que tenemos niños con discapacidad y a los que no tienen familiares con discapacidad, porque recibiendo el apoyo de ellos encontramos pues ¿cómo les diría? Una ayuda, un aporte para nosotros sentirnos capaces de salir adelante con ellos. Seguimos aquí entonces en su programa Punto de Análisis. Les recuerdo que estamos hablando entonces de la divulgación de la política pública de discapacidad en el municipio de Guarne. Vamos entonces a hablar ahora un poquito de cómo fue esa construcción de la cartilla para entonces dar como resultado esta revista del Acuerdo 010 del 20 de diciembre de 2013. Bueno, básicamente la responsabilidad de la Secretaría de Protección Social ha sido pues definitiva, ha sido total. ¿Por qué? Porque desde el mismo plan de desarrollo, avanzando con paso firme en su línea estratégica número 2 de desarrollo social e igualdad de oportunidades, se contempla el proyecto Discapacidad sin Límites. Y dentro de este proyecto,
o esta vertiente derivada del plan de desarrollo municipal, se tienen unos recursos que año a año se van ejecutando a favor de la población con discapacidad. Para este año 2014, esta vigencia, el convenio fue de 130 millones de pesos más 15 millones de pesos que aporta CRES para el desarrollo pues, del programa de discapacidad y específicamente para la implementación de la política pública de discapacidad. Digamos que esos serían, digamos, los recursos directos que vienen desde la Secretaría de Protección Social, que se gestionan, que se contemplan para el programa de discapacidad. Pero un aspecto importante acá es que para aplicar la política pública de discapacidad no basta con estos recursos. ¿Por qué? Porque es que se ameritan obras públicas, se ameritan algunas acciones de emprendimiento desde la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, desde Secretaría de Educación, desde Obras Públicas, desde Gobierno. O sea, cada secretaría tiene unos rubros para el desarrollo de la política pública de discapacidad. Ahora, la cuantificación ya la tiene pues cada secretaría. Me explico. Voy a poner un ejemplo para ilustrar lo que estoy afirmando en este momento. Si decimos que la administración fuese a regalar algunas estufas eficientes, entonces dice, bueno, va a regalar, por decir algo, 20 estufas eficientes, pero mi compromiso con la política pública de discapacidad es que de esas 20 estufas eficientes, 6 sean para población en situación de discapacidad. Ahí hay una inversión. Entonces, lo mismo que puede estar ocurriendo en obras públicas, está ocurriendo también en la Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible, donde algunas semillas o algunas, por ejemplo, algunas gallinas o algunas ayudas también van a ser dirigidas para la población en situación de discapacidad. Ocurre con todas las dependencias, y lo más interesante es que no va a ser solamente en esta administración, porque va a ser durante estos 10 años que se tiene estipulados con esta política decenal de apoyo a la discapacidad. Gladys, al respaldo de la cartilla vemos algunos patrocinadores, como son Cable Plus, como son el Cámbulo, el Hospital La Candelaria, la empresa de servicios públicos domiciliarios de Guarne, el INDER. ¿Qué le podemos contar acerca de cuál fue esa participación de los patrocinadores con esta cartilla? Bueno, pues quiero decir que además de ellos están el ORE, el Club de Ajedrez en Roque, la Cooperativa Contradepartamentales y el arquitecto ORSAS Y Maquitao. Y Maquitao. La idea es que con los recursos que tenemos desde la administración municipal nos alcanzaba para hacer 1000 cartillas, Sí. que fue lo que se propuso. Pero entonces buscamos unas ayudas para hacer más, con la intención de tener suficientes para darle no solamente a las personas con discapacidad y sus familias, sino también a la comunidad en general. Queremos que cada educador del municipio tenga la cartilla para que sepa cuál es su compromiso con la inclusión educativa de los muchachos. Queremos que los transportadores tengan la cartilla, que las personas del sector salud tengan la cartilla. Entonces necesitamos un número más amplio. Por ello acudimos a estas personas, les contamos qué era lo que queríamos hacer, y me parece que fue muy bonita la respuesta de todos ellos. Todos dijeron, claro, yo aporto, yo apoyo. ¿Cuántas cartillas hay impresas en este momento? 2000. 2050. Sí. El objetivo, como te digo, es pues entonces darla a conocer. Se pretende que la gente la lea y luche por esos derechos que están acá. Porque si lo que se aprobó en diciembre del año pasado se queda guardado por allá en un acuerdo que está muy bien escrito en el Consejo, Sí. y la gente no lo conoce, no lo va a exigir. Esto se hace vida no solamente en la medida que desde las secretarías del municipio hagan algunas cosas, sino en la medida en que las personas digan, esto es mío y lo exijo y también trabajo por ello. Wilber, aparte de la inclusión social, de la que se habla muy bien entonces en la cartilla, si en este momento Guarne pone un stop a no más de esa cartilla, a llegar, no trabajar sobre la política de discapacidad, ¿usted cree que este tema
entonces, ¿cómo se podría seguir trabajando? Si, digamos, la corporación CRES ya no va a seguir trabajando con la Secretaría de Protección Social, Si deja sino... de ser el operador. Sí, si deja de ser el operador. Entonces, ¿cómo le hacemos una invitación al municipio, por así decirlo, que CRES desaparezca, que ojalá no desaparezca, que no va a pasar eso, y la Secretaría de Protección Social tampoco siga entonces trabajando por eso? ¿Cómo entonces, por medio de esa cartilla, la gente se va a empoderar y va entonces a hacer valer y darle una vida más digna a estas personas con discapacidad? Bueno, algo importante acá es que puede recurrir a los medios o digamos a las rutas que el mismo gobierno dispone. Sí. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la personería municipal. La personería municipal es un garante de los derechos del ciudadano, también las veedurías, los comités de participación comunitaria, COPACOS, que es un espacio que se brinda a la comunidad en la planificación y en la aplicación del presupuesto, en este caso en el ámbito de salud y programas sociales. Está también, por ejemplo, el Comité de Control Social en Salud, es otro comité abierto al público. Las ligas de usuarios, por decir algo, la liga de usuarios del hospital, por medio de la liga de usuarios pueden hacer valer sus derechos. Y un componente importante, y es que esto es un acuerdo aprobado por el Consejo Municipal. Entonces el Consejo que esté de turno debe garantizar también que la administración que esté, que el funcionario que esté, cumpla lo que dice acá, y no es que si quiere, o no es que si tiene voluntad, le toca. El funcionario que esté ocupando mi lugar el día de mañana, Sí. no tiene opción, es que no, es que yo no quiero, o el alcalde que esté no va a decir, no, es que a mí no me gusta eso. No, al alcalde que esté, el secretario de salud que esté, la administración que esté, le toca implementar lo que aquí está estipulado, porque por eso se estableció como un acuerdo, no como un plan operativo, no como un proyecto, no como una rueda suelta. Esto ya es un ensamble, ya hace parte de toda una filosofía municipal, y de tal manera que esté CRES, no esté CRES, esté Wilber, no esté Wilber, está escrito. Está plasmado entonces Está plasmado. en un acuerdo. Claro, y por eso es tan importante que la gente lo vaya conociendo. Estas revistas pues tenderán a desaparecer en unos 5 años. Algunas personas pues desgraciadamente ya las habrán arrojado a la basura, no sabrán dónde estarán llenas de hongos, de óxidos, no sé, pero siempre reposará la información en el honorable Consejo Municipal o en el archivo histórico de la administración. Gladys, Hay una cosa que también a mí me parece muy importante, y es el papel de los medios de comunicación. Por ejemplo, lo que ustedes hoy hacen, mostrando esto, están aportando un grano de arena pero gigante para que esto siga. Y si además año tras año, cada tiempo están promoviendo esto, mirando cómo va la política pública, cómo ha ido cambiando el imaginario de la comunidad, qué tanto se ha transformado las oportunidades laborales, educativas, etcétera, etcétera, de las personas. Este está siendo un tema permanente en la conciencia de la gente. Mira, por ejemplo, lo que ocurrió con el Mundial de Fútbol. Pues la gente toda, aunque la que no le gustara el fútbol, terminó amando a la selección Colombia. Sí. Pero es que ese fue el papel de los medios de comunicación, por eso me parece tan importante lo que se está haciendo aquí con ustedes y lo que ustedes pueden seguir haciendo para que esto continúe. Pues vamos entonces a eso, para darle entonces sostenimiento y continuidad a esta política. Hablemos un poquito del foro de discapacidad que se va a celebrar el próximo 10 de octubre de este año en las instalaciones del Liceo Santo Tomás de Aquino. Cuéntenos quién va a participar y cómo las personas pueden asistir entonces a este foro de discapacidad. La pretensión es hacer cada año un foro de discapacidad, y en pues el objetivo central va a ser la política pública de discapacidad, pero nuestra intención es traer un arquitecto especializado en accesibilidad para que nos hable muy ampliamente qué es la accesibilidad y cómo es que se logra. También vamos a presentar en términos muy generales la política pública, y vamos a tener unas sesiones de participación de las personas, como en un debate. ¿Cómo participan? Pues me parece que sería inscribiéndose con la Corporación CRES. En la Corporación CRES aspiramos tener unas 200 personas, en su mayoría ojalá personas con discapacidad,
y todas aquellas de la comunidad que quieran participar. Entonces les recordamos, el 10 de octubre en las instalaciones del Liceo Santo Tomás de Aquino se pueden inscribir en la Corporación CRES con la señora Gladys. Wilber, para ir terminando, ¿cuál es esa invitación que usted le hace a todos los televidentes y a toda la comunidad del municipio de Guarne para que participen, para que vayan a las convocatorias entonces de la cartilla del acuerdo entonces de la política pública de discapacidad? Usted que es el secretario de Protección Social. Pues a ver, yo lo que les sugiero es que busquen tener esta cartillita, que busquen conocer la política pública, que nos busquen a nosotros, a la Secretaría de Protección Social, bueno, además de CRES también, que busquen a la Secretaría de Protección Social, el Honorable Consejo Municipal, y algo una recomendación muy especial o invitación es que participen de las ligas de usuarios del hospital, que participen del que participen en el Comité de Participación Comunitaria, que ese es el nombre, COPACO, que se hagan partícipes de las acciones comunales, que se asocien, porque es una manera también donde van a tener como mucha más cercanía, van a estar mucho más metidos en el cuento, porque esto es un cuento interesante, el de la política pública de discapacidad, y sobre todo porque hoy digamos que podemos tener nuestras capacidades, pero ¿quién te va a garantizar el día de mañana que estés en iguales condiciones, mejores o peores? Entonces es allí cuando se hace vital conocer la política pública de discapacidad, porque algunos podrán ponerse apáticos y dirán no la necesito. El día de mañana un hijo, un hermano, un familiar, o ustedes mismos podrán necesitarla. Sí. ¿Tienes que decir algo, Gladys? Sí, que es como la idea popular de que a Dios rogando y con el mazo dando. Yo quiero derechos para mí, bueno, ¿cuál es también mi deber? ¿Yo qué estoy haciendo para hacerme acreedora a esos derechos? Aunque los tengo ya, pero también tengo que participar y estar ahí pendiente. No puedo permitirme que otros decidan por mí, que yo esté alejada, esperando que del maná me llueva maná, que del cielo me llueva maná, no. Yo tengo que estar ahí en la jugada. Esa es la invitación que le queremos hacer a las personas. Bueno, Wilber, bueno, Gladys, les agradezco entonces por habernos acompañado hoy aquí en el set de Punto de Análisis y él explicó entonces a todas las personas del municipio cuál es importante de este acuerdo. Gracias a todos ustedes, a Cable Plus, y les recuerdo que el próximo lunes tenemos un nuevo punto de análisis con un nuevo tema de interés para todos ustedes. Los espero en la próxima emisión. Gracias, señor.